Hebreos capítulo 5. Vamos a iniciar yo le voy a llamar miniserie, algunas enseñanzas que vamos a estar compartiendo del tema que les voy a compartir en un segundo. Fíjense que años atrás, cuando era más joven, ya era un joven adulto, yo nunca fui muy de entender política, ni nada de ese tipo de temas de la política. Y siempre veía a mis familiares, mis tíos, peleándose por política, ¿verdad? No sé si usted ha tenido alguna discusión acalorada por esos temas. En ese tiempo yo pensaba que la política era algo de gente mayor, gente adulta, ¿verdad? Eso no es para nosotros. Y como yo escuchaba tanto que los políticos, la frase que se repite, ¿verdad? Digo esto con mucho respeto porque no son todos, pero hay una frase que conocemos, los políticos todos son, dicen ladrones, pensé que iba a decir corruptos, menos fuerte, ¿verdad? Pero lo mismo, todos los políticos son, y hoy día pues hasta de los pastores así se dice, ¿verdad? Mucha gente dice eso de los pastores, qué pena. Pero en ese tiempo yo pensaba en la política y decía, la gente está cansada de tanta corrupción política, de tanto robo, tantos abusos políticos. Y bueno, yo en mi mente decía, la política un día va a pasar de moda, decía yo. Y hoy, cuando vemos el tema de la política, pues está más de moda que todo. Ahora todo es político, todo, los deportes, la música, las películas, todo es político. Todo, si no es directamente político, tiene un mensaje subliminal político, ¿verdad? Se inclina. Las películas ya no son como antes, hoy tienen una inclinación política, ¿verdad? Bueno, ¿qué tanto necesita la iglesia? Me refiero a los cristianos. ¿Qué tanto necesitamos del discernimiento? Estamos viviendo en tiempos donde usted pone la noticia a las 9 de la mañana y ve una noticia, luego si la cambia para otro canal, a lo mejor que es del otro lado, escucha la misma noticia con otra versión. Luego surge una cosa que dice algo de tal político, de tal persona, ¿verdad? Figura pública. Y luego al rato sale otra persona desmintiendo y se queda uno, ¿verdad? Que no sabe a quién creer. Y el discernimiento bíblico que encontramos en la Biblia no es dado al cristiano para que el cristiano sepa y entienda todas las cosas de este mundo, sino para que el cristiano aprenda a conducirse en el mundo por medio de los propósitos de Dios. Si quiero compartir un tema, esta primera enseñanza se va a titular Discernimiento en un mundo lleno de confusión. Discernimiento, ¿cómo se llama el tema? Discernimiento en un mundo lleno de confusión. Hebreos capítulo 5, verso 14, dice, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso del discernimiento, se entiende que de la palabra de Dios, la obediencia, el estudio, la lectura, el uso, dice, tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Este va a ser nuestro texto de la serie o la miniserie que vamos a compartir. Uno de los principios espirituales más distorsionados y más mal interpretado es el discernimiento. Si no es que vemos demonios en todos lados, muchos se van al otro extremo e ignora por completo las maquinaciones de Satanás. Hay cristianos que por un lado ven espíritus, ¿verdad? Ay, esa persona esa persona tiene un espíritu detrás que no sé qué, ¿verdad? Todo es un espíritu. El espíritu de fiebre, el espíritu de gripe, todo es un espíritu, ¿verdad? Pero luego del otro lado hay cristianos que no toman en cuenta lo espiritual e ignoran las maquinaciones de Satanás y nunca piensan en esa otra parte. Dos extremos peligrosos en muchos cristianos, y esos dos extremos nos puede llevar a un lado que se llama misticismo o al otro lado que se llama materialismo. La palabra materialismo la voy a definir, pero no siempre cuando usted escuche la palabra materialismo no siempre se refiere al dinero o a las posesiones. Lo incluye, lo involucra, pero no solamente es eso. Voy a explicar la palabra qué significa misticismo. Fíjense, hay cristianos místicos. Algunos a lo mejor en mi país, cuando decían que una persona era mística, era que era muy plástica, ¿verdad? Muy altanera.
Pero miren, la palabra místico o misticismo, en este sentido, en este contexto, lo que estoy enseñando, es buscar experiencias espirituales o sobrenaturales sin un fundamento bíblico. Eso es ser místicos, el más allá, todo eso, ¿no? Un cristiano místico, el cual hay muchos, es aquel que basa su fe en la búsqueda de experiencias sobrenaturales, como por ejemplo sueños, visiones o sensaciones supuestamente espirituales o sobrenaturales. Pero por otro lado está el materialismo. El materialismo es el otro lado. Y el materialismo ignora por completo lo espiritual y lo sobrenatural y centraliza su fe en lo que su razón lógica y en lo que sus sentidos naturales pueden percibir de manera natural, obviamente. Ese es el otro lado. Uno se va al extremo de querer ver visiones, sueños, sensaciones. Ay, siento, veo, ¿verdad? Me soñé. Y son personas que exageran. Hay una obsesión de ese lado. Pero el otro lado es, pues nunca toman en cuenta que Satanás, como león rugiente, anda buscando a quien devorar. Nunca toman en cuenta que los demonios influencian la mente y están en el aire en todo tiempo, no solamente de noche, ¿eh? Para los demonios no existe día y noche. ¿Sí entienden eso? Fíjense, ¿en qué afecta todo esto al discernimiento? Bueno, en que el misticismo se va al extremo de no vivir en la realidad natural de este mundo material. Y el materialismo se va al otro extremo de nunca considerar la realidad espiritual que nos rodea. Entonces, los dos están en un extremo donde el discernimiento sale distorsionado. Porque no todo es del demonio, no todo es del diablo, ¿verdad que no? No todo es demoníaco, pero no todo es humano o terrenal o lógico. Entonces hay un equilibrio que hay que buscar ahí. La falta de discernimiento nos puede llevar a vivir bajo un pensamiento materialista o místico, y no como cristianos que acomodan lo espiritual a lo espiritual. Ahora fíjense, ¿cómo sabemos cuando un cristiano es materialista y no espiritual? Bueno, mide la bendición de Dios por posesiones materiales como dinero, casa, carro, estatus. Busca seguridad en lo económico y no en Dios. Vive comparándose con otros, no con Cristo. Vive o invierte más tiempo en ganar cosas que en cultivar su relación con Dios. Ora más por provisión terrenal que por transformación de su corazón. Evalúa el éxito espiritual con criterios mundanos. Por eso es que hay gente que dice, yo soy una persona muy bendecida, y a lo mejor es porque tiene muchas posesiones. A lo mejor está en una anemia espiritual casi de muerte. Fíjense. Ahora, ¿cómo sabemos cuando un cristiano es místico y no bíblico? Es el otro lado. Bueno, da más autoridad a experiencias personales, como ya dije, visiones, sueños, sensaciones, que a las escrituras. Usa la Biblia, fíjense, de forma secundaria, solamente para confirmar lo que ya su experiencia le dijo. O sea, yo tuve esta visión y luego tuerce la Biblia y la ajusta a sus experiencias personales que no son ni bíblicas a veces. Usa la Biblia de forma secundaria, confunde intensidad emocional con espiritualidad profunda. Es que lo sentí muy profundo en mi corazón. Sí, pero no es lo que dice la Biblia. Sí, pero yo lo viví, yo lo vi. Sí, pero no es bíblico. Es una persona mística. Habla de Dios me dijo, sin contraste bíblico, ni rendición de cuentas. Y rechaza el análisis, el discernimiento y la corrección doctrinal. Dos extremos. Un problema para el discernimiento. Ahora, el equilibrio de ambas posturas es un discernimiento bíblico y espiritual. Ese es el equilibrio de ni irnos a un lado ni tampoco al otro. Hay momentos que sí podemos tener visiones, ¿sí o no? Como también podemos orar por posesiones materiales, ¿o no? Sí, ¿verdad? Yo sé que ese sí le gusta, ese sí, amén. No todos los cristianos que buscan tener experiencias sobrenaturales son místicos. Como tampoco no todos los que buscan bendiciones materiales en Dios son materialistas. El punto aquí es, el punto central, el equilibrio es el discernimiento bíblico espiritual, precisamente para no irnos ni de un lado ni del otro. Por ejemplo, vamos a usar un ejemplo práctico. ¿Para qué nos sirve el discernimiento en lo que mencioné al principio, cuando vemos la noticia? ¿Verdad? Que las malas noticias
son las buenas noticias del Evangelio. El discernimiento me dice, el bíblico, me dice que mientras el mundo va de mal en peor, es porque nos estamos acercando más al principio de una vida nueva en el reino de los cielos. Estamos acercándonos al fin, a la venida del Señor. Por eso dice en Lucas, erguíos. O sea, paren el pecho en sentido así como esperando su venida. Entonces, no nos debemos de llenar de miedo, de temor, porque todo esto tiene un porqué, pero hay que discernir. Si usted ve un cristiano que vio la noticia y se llenó de ansiedad porque va a perder algo, bueno, todos estamos en procesos diferentes, pero el discernimiento nos dice que Dios está en el asunto. Dios tiene todo en control, bajo su control, ¿sí o no? El punto clave aquí es vivir conscientes de ambos mundos. Y como cristianos, poner nuestra esperanza en lo eterno sin abandonar nuestra responsabilidad terrenal. Porque también hay cristianos que no, como todo se va a acabar, ¿para qué trabajar y para qué, verdad? Eso es un desbalance. Ahora, la Biblia nos habla de un hombre que era místico y también era materialista. A ver si su mente lo logra usted descubrir quién era ese hombre. ¿Quién en la Biblia era místico y también materialista? Bueno, ¿cuántos recuerdan cuando Pedro estuvo con Jesús en la transfiguración? Y cuando estuvo ahí dijo, ay Señor, vamos a quedarnos aquí, ¿verdad? Ese es el extremo místico. Ay, se siente bien aquí, Señor. Una derramada para ti, para Moisés y Elías. Bueno, ¿qué hizo Pedro ahí? O sea, ¿dónde está el desbalance? Pedro, obviamente, en su experiencia sobrenatural, se olvidó completamente de la responsabilidad terrenal del Evangelio. No supo discernir. Se quedó ahí en el se siente bien. ¿Sí logran entender eso? Y podemos estar de ese lado. Aquí viene esa pregunta, ¿por qué ustedes piensan que Jesús llevó a Pedro a la transfiguración? ¿Para que Pedro tuviera una experiencia religiosa? ¿Una experiencia mística? ¿Solamente para eso? ¿Para que Pedro vea? ¿O para que Pedro recibiera la revelación de que en verdad Jesús era quien decía ser y para que ellos entregaran sus vidas para la misión del Evangelio? Noten, tuvieron una experiencia sobrenatural con el fin terrenal, para que pudieran morir por causa de Cristo. Por eso cuando el Señor se lleva a Pablo al tercer cielo, se lo lleva y a Juan también, porque ellos rindieron sus vidas por completo al Evangelio. Y con ellos lo hicieron así porque había un plan mayor. Pero había un plan tanto terrenal, pero sobre todo espiritual. Entonces, ese es el discernimiento que nos lleva al equilibrio. ¿Sí están entendiendo? Esto nos da una lección muy importante, mis hermanos. Y es que en la transfiguración Pedro puso todo su enfoque en lo sobrenatural, ignorando la responsabilidad terrenal. Pero en otra ocasión Pedro puso todo su enfoque en lo terrenal, ignorando las promesas eternas de Dios por medio de Cristo. Si vivimos sin discernimiento, podemos caer en ambos de uno de estos dos extremos. Acompáñenme en Mateo 16 para que veamos al Pedro terrenal. Mateo 16, versículo 21. Aquí Jesús, obviamente, ¿se acuerdan cuando el mismo Pedro es el que confiesa, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente? ¿Se acuerdan de eso? Le dice el Señor, eso no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. ¿Por qué Pedro pudo discernir quién era Cristo? Porque el Señor se los reveló. Es un tipo de discernimiento que vamos a ver a través de estas enseñanzas. Dice Mateo 16, 21, dice, desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era, ¿qué? Necesario ir a Jerusalén, padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Noten que Jesús no dijo, ay, ¿qué me va a pasar? Ay, me va a pasar esto. Ay, no, o sea, no lo dijo a manera de queja. Él dijo, es necesario. Es parte del plan. Está profetizado, Pedro. ¿Por qué Jesús tenía que sufrir, morir y luego resucitar al tercer día? Para nuestra redención. Para perdón de nuestros pecados y darnos vida eterna por medio de su sangre. Si esto no ocurre, todo el mundo se va al infierno. Pero Pedro no tenía discernimiento. Verso 22, entonces Pedro tomándolo aparte comenzó a ¿qué? Aquí la palabra reconvenirle significa que Pedro reprendió al Señor.
Le llamó la atención al Señor de gloria. Pedro reprendió al Señor porque le faltó discernimiento. Jesús nos dice por qué a Pedro le faltó discernimiento. Ahí lo dice el texto. Le dice Pedro aquí, Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Ahora, ¿cómo estaba el discernimiento de Pedro aquí en este caso? Pues Pedro estaba pensando solamente en la vida física, terrenal y temporal. Resumió el plan de Dios a lo terrenal. Pero Jesús aquí nos dice por qué Pedro actuó así. Dice, pero él volviéndose, aquí Jesús, dijo a Pedro, quítate de delante de mí, Satanás, me eres tropiezo. Y luego hay una palabra que dice ahí, ¿por qué? Ese por qué nos va a decir por qué Pedro está actuando sin discernimiento. ¿Qué dice el por qué? Porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. La mira aquí es, no inclinas tu corazón al propósito de Dios. Entonces, por eso es que cuando tomamos decisiones, el discernimiento siempre nos presenta a ambos un panorama completo de lo terrenal y lo espiritual como una sola cosa. No, a veces espiritual, a veces terrenal. Las dos funcionan, operan de manera simultánea. El discernimiento nos permite entender el panorama completo de la vida, desde una perspectiva terrenal y sobre todo divina. Eso hace el discernimiento bíblico. Pedro todavía tenía una mente limitada a sus capacidades humanas. Todavía estaba aprendiendo, como usted y yo. Pedro no había desarrollado discernimiento espiritual porque tenía su esperanza en las cosas de este mundo. Era un hombre que vivía en los extremos. Usted ya conoce. Señor, a mí no me vas a lavar los pies. Entonces váyame completo. O sea, siempre estaba en esos extremos. Por eso es que Jesús le dice a sus discípulos que todo el que quiera asegurar su vida en este mundo perderá la oportunidad de entrar en el reino eterno de los cielos. Entonces, fíjense, ahí es donde el discernimiento nos dice, pues, si tenemos que cuidarnos, hay que trabajar, hay que prosperar si se puede, etc. Pero es más importante la vida eterna que la temporal. Es mucho más importante. No es que no es importante la temporal, es más importante la eterna. Entonces, como la eterna es más importante, sí voy a trabajar y voy a hacer todo lo que se hace en la vida terrenal, pero no voy a atender eso más que mi vida espiritual. Eso es falta de discernimiento. Ahora, partiendo desde este punto, nos hacemos una pregunta. ¿Cómo es el discernimiento de un cristiano que vive en estos extremos? Cuando tiene que discernir cosas. Bueno, es muy importante que como cristianos aprendamos a diferenciar entre lo bueno y lo malo, tomando en cuenta que lo bueno y lo malo de Dios no es lo mismo que lo bueno y lo malo del mundo. Por eso se necesita discernimiento. Aprender a discernir según el carácter de Dios, no según la moral subjetiva de este mundo. Debemos aprender a discernir entre el error y la verdad. Fíjense, discernir entre lo bueno y lo malo tiene que ver con mis decisiones. Discernir entre el error y lo falso tiene que ver con las verdades de Dios en su palabra. Saber qué es verdad. Cuando la Biblia habla de discernimiento, siempre lo va a hacer en referencia al discernimiento espiritual y bíblico que viene de Dios. Siempre. El discernimiento aquí no es humano. ¿Por qué? Porque muchos confunden el discernimiento humano con el discernimiento espiritual. Por ejemplo, el discernimiento humano está limitado a la razón lógica del ser humano y a las cosas que están dentro de este mundo. Hasta ahí nos alcanza. El discernimiento se puede desarrollar de muchas maneras. En una disciplina, por estudiar, o en la calle, en la delincuencia, ¿verdad? Vivir la vida en la calle te trae discernimiento, ¿verdad? Se le llama discernimiento de calle a algunos. Pero el discernimiento humano se desarrolla por medio de experiencias mundanas. Por ejemplo, si una persona entra en la milicia y va a estudiar para la CIA, el FBI o Navy SEALs, no sé, obviamente desarrolla un discernimiento impresionante. Casi aprende el lenguaje corporal, conoce las intenciones de la gente de manera práctica, obviamente. O sea, no sabe todo, pero tiene un conocimiento muy amplio en cuanto al comportamiento humano, porque es una gente que requiere de ese tipo de discernimiento.
Pero también está el discernimiento del delincuente. ¿Sí o no? El delincuente tiene discernimiento para sus planes macabros, malignos, maliciosos. Pero desarrolla, en mi país se dice un tigueraje. Usted ya sabe, ¿no? En mi país a veces se le llama tigueraje al conocimiento de calle. ¿Verdad? Así le dicen en mi país. El discernimiento humano discierne bajo un lente moralmente humano, lo que al ser humano le conviene, aunque no tenga que ver con Dios. Y su enfoque es asegurar la vida física en este mundo, así como Pedro. Señor, ¿cómo te vas a morir? El discernimiento espiritual, le doy una definición, es una capacidad espiritual que proviene del Espíritu Santo para comprender y evaluar las cosas conforme a los propósitos eternos de Dios. Noten eso que agregué, conforme a los propósitos eternos de Dios. Todo lo que se alinee al plan de Dios, en ese sentido el discernimiento espiritual es necesario. El discernimiento espiritual no se basa solo en la lógica humana, sino en la relación o en la revelación divina, y nos ayuda a percibir lo que viene de Dios y lo que no viene de Dios. El discernimiento espiritual va más allá de lo visible y tangible de este mundo, porque discierne las intenciones del corazón y sirve para guiar al creyente a tomar decisiones alineadas con la voluntad y el propósito eterno de Dios. Para eso es el discernimiento. Ahora, ¿qué no es discernimiento? Discernimiento no es, para que no se quede fuera, no es desconfiar de todo el mundo. Porque en la desconfianza a veces se descubre algo, a veces. El desconfiado de repente dice, yo te lo dije, yo sabía. El desconfiado obviamente está con la lupa o la linterna encendida en todo tiempo por los temores. El discernimiento espiritual no es encontrar los defectos en todo. No es guiarse por los sentimientos sin fundamento bíblico. Discernimiento espiritual no es asumir madurez espiritual sin fundamento en las Escrituras. O sea, el que discierne y de repente lo que discierne como que tuvo la razón, ya por eso se cree maduro. No es tampoco tratar de buscar demonios en cada comportamiento extraño. De repente alguien despeinado hace una expresión de gato, dice, está endemoniado, ¿verdad? O sea, eso hasta los niños se comportan así a veces. Entonces, no siempre que usted ve una gente haciendo mañas con sus manos o haciendo algo esté endemoniado. Pero para eso se necesita, ¿qué? Discernimiento. Ahora, ¿por qué es tan importante desarrollar discernimiento espiritual? Bueno, vivimos en tiempos donde la línea entre lo verdadero y lo falso es casi invisible ya. ¿Cuántos aquí se han impactado viendo un video y así dice, wow, y luego te dicen, es inteligencia artificial? Tú dices, yo pensaba que era, ¿verdad? ¿A cuántos le pasan aquí? ¿Verdad? Imagínense, yo en mi trabajo de aerografía, parte de mi trabajo era pintar cosas que parezcan reales. Yo tenía que acercarme lo más real posible para que parezca foto. Y yo a veces me confundo con videos de inteligencia artificial. O sea, en mi experiencia quiero decir. Mi esposa dice, wow, dale un clic a eso. Y mi amor, eso es inteligencia artificial. Me dice, thank you. Pero imagínense cuánta gente tiene quizás mi habilidad. Muy pocas. ¿Cuántos son engañados al ver un video? Cada día la inteligencia artificial parece más real que lo natural. Las noticias y la propaganda política confunden más al mundo, llenándonos de pánico, lo que luego produce estrés, ansiedad, y esto es precisamente lo que controla el corazón, llevándonos a depresiones y hacernos esclavos de lo material. Noten cómo el escalón va poco a poco. ¿Se ve un video? Ese video lo llena de ansiedad, esa ansiedad le produce, lo hace caer en adicciones. Y las adicciones obviamente hablan de controlar la voluntad del corazón. Fíjense, cerca del 60% de la población mundial, cerca del 60% es constantemente engañada por propagandas y videos hechos con la inteligencia artificial. 60% es mucho. Estamos hablando que el 50 son 4,000 millones de personas. Y el 10% de 8 son 8. ¿Cuánto es? 5.8 mil millones de personas son engañadas.
Bueno, dije el 8, ¿verdad? El 10% es, bueno, sí, exactamente. 5.8 mil millones de personas en promedio es engañada por medio de videos de inteligencia artificial. Hoy están haciendo bromas como, por ejemplo, un hombre le es infiel a su esposa y le toman fotos y se la mandan a ella y le dice que no, que eso es inteligencia artificial. O sea, fíjense por dónde va la cosa. Mi amor, ese no soy yo, eso es inteligencia artificial. Cuando no son presidentes peleándose en un ring de boxeo, son dinosaurios caminando por debajo de Manhattan en esos videos. Y cada vez más la inteligencia artificial intenta que lo falso parezca más real posible, lo más real posible, confundiendo a millones de personas que viven todo el día en sus dispositivos. Ahora, usted quizás diga, no, yo sé que eso es inteligencia artificial, pero lo disfruta como si fuera real. Y su cerebro, ¿qué está haciendo? Haciendo cambios en su mente y le está llamando verdadero a lo que es falso. Es el otro peligro que a veces, sí, yo sé, pastor, que no es real. Sí, pero eso es lo que está cambiando tu sentido de realidad. Miren, fíjense, un tema con los videojuegos es este. Sabemos que no todos los videojuegos son malos, pero hoy día no se sabe. Pero le pongo un ejemplo. Cuando nosotros de manera repetida estamos viendo cosas de muerte, gente matando a otra, poco a poco nuestro corazón, nuestro cerebro se va insensibilizando. Y es por eso que cuando usted ve estos tiroteos que aparecen a veces en la escuela, supermercado, y lo investigan, inmediatamente lo conectan con los videojuegos que estaba viendo. Qué tremendo es esto. Entonces cada quien ahí, como la enseñanza que trajimos, todo me es permitido, pues cada quien. Pero estamos en una sociedad completamente insensible. Las películas que están saliendo, pues no puede ver uno ni los avances, digo yo, de tanta sangre y ¿sabe lo que hacen de una manera estratégica? En las películas donde matan personas así, pero estoy hablando de la sangre que se ve volando en el aire, le ponen un tipo de música muy así, muy feliz, para que su cerebro note eso como normal. Pero bueno, eso es otro tema de Hollywood, ¿verdad? ¿Cuántos conocen la frase cuando la realidad supera la ficción? ¿Sí conocen esa frase? Significa que algo real pasa tan impresionante que sobrepasa lo que a veces en películas sale, lo real. Pero esa frase hoy día se ha invertido cuando la ficción supera la realidad. Y en ese tiempo estamos viviendo ya. Estamos viviendo en tiempos donde lo ficticio, lo falsificado, lo falso, lo que no es real, lo estamos aceptando como verdadero. ¿Y qué está pasando con nuestro discernidor a través del tiempo? Está cambiando. Todo esto, mis hermanos, debe de despertarnos y preguntarnos si el mundo sigue evolucionando en esta dirección que va, ¿cómo podremos vivir en las verdades de Dios en un mundo lleno de falsedades? O sea, si el mundo se rige por la falsedad en todo el sentido, cuando la iglesia o el cristiano quiere aplicar sus verdades, o las de Dios en este caso, en medio de esta sociedad y cultura, pues no va a encajar. No va a encajar. El problema de todo esto es cuando dependemos solo del internet o de la inteligencia artificial y no de una disciplina en lectura bíblica, estudio bíblico diario, para que no seamos como Giesi. ¿Cuántos conocen a Giesi, el siervo de Eliseo? Que era, luego traeré unas enseñanzas también acerca de él, pero si usted ve la característica de este hombre, que imagínese, hemos aprendido y podemos leer en la Biblia que tu vida, tu madurez espiritual, tu cercanía con Dios, no depende de tu maestro, sino de ti. Porque Judas era alumno de Jesús. Giesi era un alumno de Eliseo. Tú puedes estar en una iglesia de sana doctrina, pero si tú mismo no vives en esa sana enseñanza, de nada sirve. Ay, yo me congrego a mí me han dicho, yo me congrego en la iglesia del pastor Chuy Olivares, digo yo. Cuando veo la conducta digo, qué pena. O cuando vienen aquí me dicen, yo tengo 10 años viendo a Chuy. Y digo, qué pena, no parece que te entró nada. Así es, eso es penoso, pero
Si no estamos constantemente en la palabra de Dios para que nuestra mente, como el mensaje del viernes, para que pensemos de manera bíblica, seamos cristianos bíblicos, el mundo es que está dominando nuestra mente. Nos estamos amoldando al mundo aunque no salgas, aunque no tomes, aunque no vayas a las fiestas, aunque no te vistas como ellos. Si no estás en la palabra de Dios, otra cosa está formando tu mente. Ese es el peligro. Muchas veces nuestro discernimiento es más preferencia personal que discernimiento bíblico. No confundamos preferencias con discernimiento. Ahora, ¿acaso el discernimiento y la preferencia personal se pueden parecer? Piense por un segundo. Mi preferencia en mis decisiones, ¿la puedo confundir con discernimiento? Bueno, ¿por qué se confunden? Bueno, porque ambas llevan a una decisión. La preferencia pregunta, ¿qué quiero hacer? El discernimiento dice, ¿qué debo hacer? Se pueden parecer. En la mayoría de los casos, fíjense, la mejor decisión no necesariamente es la de mejor o la de mayor preferencia. La mejor decisión no siempre es la de mayor preferencia o la de mejor preferencia para nosotros. El hecho de que una decisión se acomode a mis preferencias personales no significa que sea Dios guiándome o dirigiéndome en ese camino. Usted no se imagina la cantidad de cristianos, y lo puedo decir abiertamente porque eso no es aquí en esta iglesia, que cuando toman una decisión porque les conviene en lo personal dicen, ay, eso es de Dios. Y eso es un tremendo error, tremendo error. Si usted le pregunta a un niño, ¿verdad?, que quiere hacer algo, ¿cómo tú sabes que está bien? Porque yo lo quiero. Eso es muy subjetivo a la persona. Entonces, el discernimiento a veces nos dice que nosotros andamos mal en nuestro corazón y que lo que estamos a punto de hacer no está bien y no se alinea a nuestras preferencias. Entonces, a veces pensamos que porque algo es preferible o algo se acomoda a mí, ay, eso tiene que ser de Dios, qué bendición. Y confundimos eso. La palabra de Dios nos revela que vivimos en un mundo paralelo entre lo humano y lo espiritual. Pero es importante entender, hermanos, que lo humano y lo espiritual no son dos mundos. No son dos mundos, es el mismo. Sencillamente no percibimos lo espiritual con los ojos naturales. Pero vivimos en un mundo donde lo humano, terrenal, lo divino y espiritual están como una sola cosa. Nada más que como no vemos lo espiritual, precisamente por eso necesitamos el discernimiento. Y aquí es donde, en esa enseñanza que vamos a traer, a través de esta miniserie, porque no son muchas enseñanzas, es importante entender esa parte que el discernimiento, si no somos humildes, lo podemos usar, mal utilizar. Porque hay gente que tiene este don a veces, porque el discernimiento es un principio, también es un don. Lo voy a explicar en un momento. Y si tú tienes un don de discernimiento, Dios no te ha dado discernimiento para que le digas a todos lo que tú puedes ver. Siempre hay un propósito por qué Dios nos da un don. No es para nuestra vanagloria ni jactancia. Amén. Por eso es que no debemos de ver la vida como dos mundos, el mundo espiritual y el mundo terrenal. No, es un solo mundo, es una sola vida, nada más que no vemos, no percibimos humanamente lo terrenal. No, estos dos no operan separados el uno del otro. Es un mundo donde ambos de manera simultánea están constantemente en su curso. Mientras Daniel oraba por 3 semanas, a la misma vez estaba Miguel peleándose con el príncipe de Persia. Pero no eran dos cosas, era un evento, nada más que Daniel no sabía. Y el hecho de que yo no sé lo que está pasando allá afuera en la calle, ese no es otro mundo, es el mismo mundo en donde estamos. ¿Están entendiendo? Por obvias razones, el ser humano solo se enfoca en lo que puede ver con sus ojos naturales. Eso es normal, todos así somos. Por eso Pablo les llama carnales a los corintios, por su manera de discernir. Los corintios juzgaban todo, fíjense, ya eran cristianos, ya tenían el Espíritu Santo, pero juzgaban todo por medio de preferencias personales y no por medio de un discernimiento bíblico que busca resultados espirituales y eternos. Por ejemplo, 1 Corintios capítulo 2. Vamos a leer desde el verso 13. 1 Corintios 2, verso 13. Noten lo que Pablo le dice.
En esos próximos textos voy a tratar de voy a explicar cada punto mientras pueda. Dice 1 Corintios 2:3, ¿están ahí? Dice, lo cual también, dice Pablo, hablamos, fíjese esa palabra, hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría, ¿qué? Humana. Es decir, nuestra sabiduría o manera de discernir no es como el mundo o no es meramente humano. Dice, sino con las que enseña, ¿quién? Aquí en mayúscula es el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo. Y luego dice, acomodando, yo le voy a agregar, acomodando cada cosa, cada decisión, cada situación, lo espiritual a lo espiritual. Por ejemplo, vámonos al extremo de los demonios. Si suponiendo que alguien tenga un demonio, un espíritu maligno en sí, usted sabe que hay personas que tienen espíritus que no se manifiestan con comportamientos, ¿verdad? Así como desorden o alborotado, tirándose en el suelo, haciendo mueca con su cara. Hay gente que tienen demonios. Y luego te dice que hagas algo o te ofrece algo y tú no tienes discernimiento. ¿Cómo vas a discernir si no tienes el don? Ahí es donde viene lo práctico. ¿Qué te está ofreciendo? ¿Dónde está tu corazón? ¿A qué conlleva eso? Es el discernimiento práctico, porque no todos tienen el don, mas todos los cristianos debemos de tener el discernimiento práctico para cada decisión de todos los días. Entonces no me estoy enfocando en el don, tanto en el don, porque el don se le da a algunos y lo voy a explicar en un momento. Me estoy refiriendo al don al discernimiento práctico de cada día, para cada decisión, para la vida diaria. ¿Sí me doy a entender? Entonces, ¿cómo acomodamos eso con lo espiritual? Podemos decir, pues, no sé, siento algo raro con esta persona. Bueno, la Biblia nos da principios y acomodamos cada cosa según los conceptos bíblicos, según los principios de Dios. Si alguien me dice a mí, vamos a robar un banco, yo no necesito saber si está endemoniado o no. Yo estoy claro que la Biblia me dice que no robe. Veo algo en esa persona, no sé, pestañó un ojo, uno sí, el otro no, y se le pararon los cabellos cuando dijo banco, ¿verdad? O sea, eso es misticismo. Sencillamente la Biblia dice, no robes. ¿Sí entienden? Aunque tenga un demonio y tú lo percibas, no hay que decirlo. Por eso es que discernir a Satanás no es vociferarlo o dejarle saber a todos. Yo tuve una experiencia y vi un hombre endemoniado. Bueno, a veces la conversación es válida, pero no tenemos que andar hablando de eso. Debemos de, como cristianos maduros, saber que vivimos en un mundo constantemente que está siendo atacado por demonios, porque nuestra lucha no es con carne y sangre, sino con principados, potestades, huestes de maldad en regiones invisibles. Ahí están, pero no hay que estar de manera mística sacándolos para sentirnos más maduros o que tenemos el don, sino vivir la vida sabiendo que están ahí, apercibidos por la palabra y en obediencia a Cristo. Amén. Fíjense esa frase, acomodando lo espiritual a lo espiritual. La palabra acomodar, diga conmigo acomodar, del griego sunkrino, significa juzgar una cosa en conexión con otra. Está muy fácil. Usted va al supermercado, agarra dos tomates, un tomate a la izquierda, otro a la derecha, y usted los mira y usted dice, ¿cuál es el que está bueno o mejor? Eso es discernir. Pero notemos que primero tenemos que saber lo que es un buen tomate para saber discernir entre una cosa y la otra. Si mi esposa, por ejemplo, me manda a comprar cilantro, y ahí estoy parado, el parsley y el cilantro. ¿Cuál es? ¿Me puedes ayudar? ¿Cuál es el cilantro? Me dice, lo tiene enfrente. Yo, sí, pero no lo veo. Sí le ha pasado, ¿verdad? Que una hojita se parece a la otra. Y luego el que viene te dice, mira, es muy fácil. Mira, esta hojita tiene 3 líneas y esta también. Yo, todavía no he podido desarrollar ese. Me mandaron una foto entre un chino y un coreano, y un parsley y un cilantro. Digo, no sé cuál es cuál. Perdón, ¿coreanos aquí? Bueno, el discernimiento te ayuda
a tú discernir entre lo bueno y lo malo, entre algo podrido, algo bueno, etcétera. Pero si yo no sé lo que es un buen tomate, no lo voy a discernir. ¿Verdad que no? Es como el aguacate. ¿Cuántos aquí son expertos comprando aguacate listo para comer? Ah, mira, Carlos, hermana Lidia, o sea, pero ahí está el dedito, ¿verdad? Apriétalo un poquito, ¿verdad? Y luego los machucan todos, ¿verdad? Una vez leímos un letrero, había un puesto de aguacate y un coco había ahí. Y decían, aprieta el coco que los aguacates están maduros. Como quien dice, no me los dañe. Pero noten que el discernimiento sencillamente es que estamos frente a una decisión, pero tenemos que saber qué es una buena decisión. ¿Y dónde aprendemos eso? En su palabra. Entonces, aquí viene lo más comprometedor. Vas a un trabajo, a aplicar a un trabajo. Eres cristiana, eres cristiano. Y de entrada te dicen, te vamos a pagar mucho dinero, ¿verdad? Y todo eso. Bueno, el discernidor bíblico cristiano me dice que la decisión no debe depender solo de cuánto me van a pagar. Hay una lista de preguntas. ¿Y qué voy a hacer? ¿Cuáles son los días de trabajo? ¿Domingos libres o no? ¿O viernes? Y por ahí va la pregunta. Hay que discernir acomodando. Entonces, ¿puede Satanás ofrecernos un trabajo? ¿Sí o no? Ahora, va a salir él con el tenedor en la mano así, ¿verdad? ¿Qué quieres? O sea, no. Va a usar a una persona ambiciosa de este mundo y lo va a influenciar que te trate de sonsacar y dice, ofrécele el domingo, págale doble. Esos son los ataques espirituales, hermanos. Aunque parezca, hasta nos dé risa. ¿A cuántos le ha salido un demonio personalmente aquí? Y la pregunta es real. ¿A alguien aquí, así en lo personal? Bueno, 1 o 2 o 3 le va a levantar la mano, pero les pasa a poquitos. Lo que diariamente enfrentamos son ataques del engaño de Satanás disfrazado de cosas atractivas, inofensivas, etc. Y si no tenemos discernimiento, todo es permitido. Ese es el peligro. Amén. ¿Cómo podremos discernir entre lo falso y verdadero, entre lo bueno y lo malo, si no estamos caminando en su palabra? Cuando se trata de distinguir entre lo negro y lo blanco, no se necesita discernimiento. ¿Quién no sabe lo que es negro y blanco? Es cuando entramos en temas grises, que necesito discernimiento, porque no es tan fácil. O sea, no es un sí y un no, es un Señor, no sé qué hacer aquí. Y ahí es donde el discernimiento nos ayuda. Por eso es que el discernimiento tiene que ser bíblico y espiritual. Porque si es del mundo, si me pagan más, no importa lo que pase, vámonos. Y así no es. Para el cristiano, por lo menos, por eso dice el Señor, el que quiera asegurar su vida en esta tierra, la va a perder. Porque el mundo te jala, obviamente, para sus propósitos. Ahora, cuando se trata de lo blanco y negro, como decía, no se necesita tener mucho discernimiento, todos sabemos, pero en las áreas grises, ahí sí necesitamos la luz del Espíritu Santo, la luz de su palabra que nos alumbre, nos ilumine, porque hay momentos que el discernimiento o tu respuesta a cada decisión no va a ser sí o no, sino que vas a decir, Señor, no sé qué hacer aquí. Y si tenemos discernimiento de Dios y algo no está claro, ¿qué hacemos? Cuando algo no está muy claro, ¿qué hacemos? Nada. No hacemos nada. Pero hay momentos que Dios nos manda a dar un paso de fe, ya cuando hemos examinado nuestro corazón y vemos que nada se opone a Dios, según la palabra nos enseña, y damos el paso de fe cuando no ofende abiertamente al Señor o su palabra. A veces hay que dar un paso de fe, pero esos son casos aislados. Pero miren, Pablo hace mención en el mismo texto de 1 Corintios 2, verso 14, de cómo las personas que no tienen a Cristo ejercitan su discernimiento. Verso 14, 1 Corintios 2, 14 dice, pero el hombre natural es una persona que no es nacida de nuevo, que no tiene el Espíritu Santo, dice, no percibe, podemos decir, no discierne las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él, ¿qué dice? Son locura, es decir, ¿cómo que la otra mejilla? ¿Cómo que la milla extra? Ese lenguaje en el mundo es de locos. O sea, a ti alguien te golpea en una mejilla y el otro que está ahí, que no es cristiano, te dice, ¿verdad? ¿Con qué le damos, verdad? Y tú le dices, no, voy a poner la otra mejilla. Y tú dices, ¿qué? Estás loco.
O alguien te hace ir una milla, te obliga a ir una milla abusando de ti, y tú sabes que va más allá y tú le dices, yo te lo llevo hasta allá. Y los que no son cristianos dicen, están locos. Por eso dice, es locura. Pero ¿saben por qué ellos no entienden? Porque la milla extra o la otra mejilla tiene un propósito eterno en esa obediencia. Tiene propósitos eternos. A lo mejor el que te dio en la otra, pues a lo mejor se arrepiente. Y aunque no se arrepienta, obviamente Dios usa tu obediencia con propósitos y resultados eternos. Pero en el momento hay que pensar en lo eterno. Porque si piensas en lo temporal, pues le vas a dar con un palo. O le vas a decir al de la milla extra, no, ve tú. ¿Quién te crees que yo soy? Ve tú. O sea, así piensa el mundo. No disciernen. Sigo leyendo. Dice, y no las puede entender. Y luego dice, lean conmigo, porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual, está hablando del cristiano que vive, anda en la palabra de Dios, que piensa de manera bíblica, dice, juzga, se entiende, discierne todas las cosas. ¿Qué son todas las cosas? Que nosotros podemos entender el mundo tanto terrenal como espiritual. La gente del mundo solo piensa en el mundo. Nosotros estamos pensando en los dos, o debemos de pensar en los dos. Entonces, por eso dice, juzga todo. Juzgar todo aquí es, entiende todo. Juzgar aquí no es condenar, sino discernir. Dice, el espiritual juzga todas las cosas, comprende el panorama amplio de lo terrenal y lo espiritual, pero él, el espiritual, no es juzgado de nadie. Es decir, nadie nos entiende. Esa es la idea. Él no es juzgado de nadie, significa, cuando tomamos decisiones espirituales, el mundo dice, no, ustedes están locos. Yo no haría eso. Y le decimos, yo entiendo, no eres cristiano, no entiendes. En la Biblia encontramos por lo menos 3 tipos de discernimiento. Está el discernimiento de espíritus, el discernimiento práctico y el discernimiento, yo le voy a llamar doctrinal. El discernimiento de espíritus es un don dado por Dios y solamente se lo da a algunos para proteger la iglesia de falsos maestros y falsas enseñanzas. O en este caso no es para las enseñanzas, me equivoqué. Es dado a algunos para discernir el espíritu que está operando en el corazón de algunos. Ese es el don de discernimiento. Cuando alguien tiene este don, puede discernir que aunque lo que se está escuchando puede ser que se encuentre en la Biblia, la intención detrás es satánica. Por ejemplo, Jesús en Mateo 4 le dice a Satanás, ¿tú eres el Hijo de Dios? Sí. ¿Tú puedes convertir la piedra en pan? Sí. Hazlo. No. Algo bíblico. Y luego le dice, Jesús, pero ahí está el Salmo 91. Le cita un salmo de Satanás. ¿Cómo te haces cuando alguien te cita la Biblia? Algo que parece bueno, algo que dice la Biblia y no tienes cómo refutar eso. El don de discernimiento, ese don que Dios, y aunque no tengamos el don, hay momentos aislados donde el Espíritu te puede decir. Hay momentos que Dios sale al rescate. Pero el don es para el ministerio, para cuidar. A lo mejor pastores, por ejemplo, yo siempre oro por discernimiento. Y alguien entra por esa puerta, inmediatamente Dios me puede mostrar la intención. Y no le digo, no lo deje entrar, Pastor Antonio, sáquenlo que tiene un demonio. O sea, yo no le digo eso. Dejo que entre y lo trato como tal. ¿Sí entienden? Entró por ahí alguien con una malicia. Pues no lo puedo sacar, es un ser humano. Se puede arrepentir o puede ser libre de eso. Entonces mi reacción no es, sáquenlo, que aquí no entre. O sea, no. Jesús nunca hizo eso. Aún con los endemoniados. Oramos que no se meta un nazareno aquí, ¿verdad? O un gadareno, mejor dicho, quise decir. No, un nazareno sí, Señor, un nazareno sí. Un gadareno quise decir. Que no se meta un gadareno aquí, ¿verdad? Imagínate, ¿no? Nos hace volar a todos. Pero el discernimiento, en el caso pastoral, es para protegerlos a ustedes. Y yo puedo percibir. Me ha pasado, hermanos, aquí, les he dicho a algunos, hermanos, les adelanto a esta persona, nada más para que sepan, no le digan a nadie, pero mantengan el ojo abierto. Y ustedes no se dan cuenta porque están aquí, nada más siendo ministrados.
A veces lo he hecho con el pastor o con algunos le he dicho, con esta persona mantengan el ojo abierto. Y resulta que pues, es acertado. Pero es un beneficio para la iglesia, para cuidarlos a ustedes. Como padres, ustedes tienen un discernimiento también. Es humano, pero Dios se lo ha dado para la cría de sus hijos. Cuando ustedes ven un amiguito, ay, no sé, mi amor, a los hijos le dicen, no creo que te conviene esa amiga o ese amigo. Pero es buena persona, estudiamos desde el kinder y hey, me quiere mucho y me invita al cine. Sí, pero no te conviene. Y con el tiempo sale a reducir eso, ¿no? Lo que los padres llaman el sexto sentido, ¿verdad? El don de espíritus, ya lo definí, es un don dado por Dios a algunos. Pero luego está discernimiento práctico. Este se desarrolla por medio a la obediencia de la palabra de Dios. ¿Cómo se desarrolla? Obedeciendo la palabra de Dios. Eso significa que todos podemos desarrollar discernimiento práctico de la Biblia. El discernimiento práctico es el que usamos en cada momento ante cualquier decisión y se desarrolla por medio de la obediencia a la palabra de Dios. Ese es necesario. Ese es el que todos debemos de tener. Por tercero está el discernimiento doctrinal y este se desarrolla por el estudio de la Biblia. ¿Notaron? El don de discernimiento es dado por Dios de una. El discernimiento práctico se desarrolla obedeciendo la palabra y el discernimiento doctrinal se desarrolla estudiando la Biblia. Y el discernimiento doctrinal es la capacidad de discernir los errores doctrinales o a falsos maestros que intenta distorsionar las verdades de Dios dentro de la iglesia. O sea, yo necesito crecer en el discernimiento de los tres por mi responsabilidad. Yo tengo que discernir falsas enseñanzas. Yo tengo que discernir cuando un falso se mete en la iglesia. Ese es mi trabajo, mi responsabilidad. Bueno, vamos a leer un texto a ver si ustedes pueden discernir cuál de los tres discernimiento el apóstol Juan aplicó aquí. ¿Está bien? Abran sus Biblias para que se le vaya el sueño en Primera de Juan, capítulo 4. Está frío y cómodo, dice la silla. No, yo los entiendo, yo sé. Yo criticaba a los que se dormían hasta que una vez en Guadalajara di un cabezazo y dije yo casi me puse así, ¿verdad? Pero hagan un esfuerzo por estar despiertos, ¿está bien? Primera de Juan 4. Vamos a ver cuál de los tres discernimientos Juan usa aquí o cuál nos recomienda. Dice, amados, fíjense, porque aquí es donde algunos místicos se van al extremo. Amados, no creáis a todo espíritu. Parece que está hablando de un demonio, ¿sí o no? Aquí espíritu es una persona. Pero ¿por qué usa la palabra espíritu? Porque las personas sacan sus cosas de adentro, sus engaños. A veces puede ser un demonio operando en alguien, pero todo espíritu es toda persona aquí. No dice espíritu maligno. Si fuera un demonio, ahí lo dice, lo hubiese dicho en contexto. Sino probad los espíritus si son de Dios o no, ¿verdad? Dice, porque muchos falsos, ahí ahora fíjense, conectó la palabra espíritu con los falsos. Dice, muchos falsos profetas han salido por el mundo. Y luego dice el verso 2, en esto conoced el Espíritu de Dios. Ya nos dijo en qué, lo va a decir mejor dicho, todo espíritu que confiesa o toda persona que confiesa que Jesucristo ha venido en carne, entiéndase, que Dios se encarnó y no solamente que Dios se encarnó, escúcheme bien, esa confesión tiene doble referencia. Dios encarnó, por ende, el encarnado es Dios. ¿Sí entendieron? Jesús es Dios. Dice, todo el que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Aquí confesar no es decir, es creerlo. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne, todo el que dice Jesucristo no es Dios, esa persona está influenciada por un espíritu anticristo. Dice, no es de Dios, dice el texto. Y este es el espíritu del anticristo. Noten que el espíritu del anticristo nada más es la influencia. No está hablando de demonios en sí, sino ese es el espíritu, la influencia de Satanás en la mente de las personas.
Dice, ese es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Noten que el espíritu del anticristo no es el anticristo, aunque procede de su influencia. No sé si me doy a entender. El anticristo vendrá, el hijo de perdición vendrá al final. La palabra probar que aparece ahí en el texto es la palabra griega dokimazo. Parece un golpe, ¿verdad? Cuando se te aparezca un falso, dale un dokimazo, ¿verdad? La palabra dokimazo significa distinguir, examinar y también significa discernir. Pero yo les pregunto a ustedes, de los tres discernimientos, del discernimiento como don, discernimiento doctrinal o discernimiento práctico, ¿cuál de los tres se aplica aquí? ¿Cuál? Bueno, el práctico y el doctrinal se pueden los dos. Pero el doctrinal es el que se aplica. ¿Por qué? Porque necesitamos estudiar la Biblia para saber cómo vamos a refutar a los falsos. Necesitamos conocer el tomate para saber cuál es el bueno y cuál es el malo. Aquí el discernimiento es doctrinal, que se adquiere por el estudio de la palabra. Si una persona que no vive la Biblia, estoy hablando de cristianos, claro, pero que conoce bien la Biblia puede refutar a otro que la distorsiona. Para tú decir eso que dijiste no está bien, tú no necesitas tener un buen testimonio, solamente necesitas tener buen conocimiento de la Biblia. Entonces el discernimiento aquí es doctrinal. Y noten que aquí Juan no nos está diciendo que oremos. Si sientes algo raro en esa persona, dile. No. Si alguien confiesa que Jesús no es el Señor, no es de Dios. Y ya. Si aquí entra una persona y se quiere congregar aquí y me dice, ay, yo he seguido Casa de Oración por 20 años, pero hay una sola cosa que yo no creo, que Jesús es Dios. Le digo, pues no puedes estar aquí, porque todos aquí creemos que Jesús es Dios. Búscate una iglesia a lo mejor que se alinee con tu creencia y que te den la bienvenida allá, pero aquí no. Porque luego vas a estar aquí discutiendo con la gente de algo que nosotros no creemos como tú. Ese es mi trabajo. Entonces por eso dice, pesen los espíritus, o sea, no le crea todo a todo el mundo. Pero ¿cuál es el medio para pesar? ¿Con qué doquimazo le vamos a dar? Claro, no literal, ¿eh? Pero el doquimazo es con la Biblia, ¿sí o no? ¿Sí lo entendieron? Es importante que lo entiendan. Bueno, es que luego algunos dicen, pastor, ese anticristo le vi los ojos así rojos, me miró raro. Y la gente es muy mística a veces y ve cosas donde no hay. Yo he visto gente rara, en su apariencia, rara digo como que extraña, que son las personas más amables que usted no se puede imaginar. Por ejemplo, yo le he comentado que un pastor me dijo que pensaba que yo era bien así, arrogante y como déspota. Así me dijo. Y yo dije, ¿de verdad? Y hoy es uno de mis mejores amigos como pastor. Pero me dijo eso porque a lo mejor vio algo en mí y lo discernió mal. Y a veces decimos, no sé, esa persona como que no tiene algo. Y alguien que lo conoce dice, no, si tú la conoces vas a ver que no. No siempre le atinamos, como dice el pastor Chuy, ¿verdad? No siempre. Entonces el discernimiento tiene que ser bíblico. Ahora, ¿ustedes piensan que debemos orar a Dios por discernimiento? Si aparte del práctico, del estudio, ¿también hay que orar? Claro, todos los días. Señor, ayúdame a discernir, ¿verdad? Yo pensé que los hermanos le iban a cantar hoy, pero esa alabanza, ayúdame a discernir, es una oración. Ayúdame a pensar bien, a tomar buenas decisiones, Señor. En cada cosa que yo no puedo ver, tú sí la puedes ver. Ahora, aunque debemos orar por discernimiento, sobre todas las cosas debemos de crecer en el discernimiento práctico y el discernimiento también doctrinal. Miren, está bien que no todos van a tener la capacidad de estudiar la Biblia profundamente. Eso yo lo entiendo. Pero todos debemos estudiar por lo menos al nivel de vivirlo. O sea, no hay que ser un teólogo para saber que hay que perdonar, servir, ser generoso, vivir en pureza, amar a Dios, amar al prójimo. Eso es básico. Si tú vives eso y no te alcanza para más, Dios lo entiende eso. Y está bien. No somos menos porque no sabemos mucho de la Biblia, pero debemos de saber lo suficiente. O sea, por ejemplo, si alguien sabe cocinar y cocina, a lo mejor no va a ser un chef de estrellas Michelin, eso ya es otra cosa. Hay otros que saben freír huevos como yo y así son diferentes, ¿verdad?
pan con mantequilla, peanut butter and jelly, o sea, ahí son chef también, ¿sí o no? ¿O no somos chef? Cuando tengan hambre, ¿verdad? Si no nos llaman chef, no le vamos a dar de comer. Miren, el discernimiento del ser humano está limitado a los beneficios y las consecuencias de este mundo. Todo lo que discierne el ser humano es pensando, no quiero que me pase esto y lo hago para que pueda ganar esto, pero todo es terrenal. Muchas veces el discernimiento espiritual te va a conllevar a perder cosas materiales para ganar lo eterno. Por eso es que es diferente. Si aquí en la iglesia, por ejemplo, se filtra un ladrón traicionero y tú lo percibes en tu discernimiento que Dios te dio, ¿cómo lo tratarías? ¿Lo delatas para que lo saquen de la iglesia? ¿Qué harías? Y aquí es donde vemos que a diferencia de nosotros, que por lo regular discernimos las cosas con una mente humana, tenemos el ejemplo de Jesús. ¿Sí o no? Ahora, si tú fueras Jesús y te das cuenta que entre los 12 se metió Judas, el primer día, ¿qué haces? ¡Ey! No lo llamé a usted. No, ese no, búsqueme otro. Me imagino, ¿verdad? El primer día que usted ve que se le mete un Judas en el grupo. Pero imagínense, Jesús dijo que todos lo iban a abandonar, nada más que había un traicionero. Y aquí vemos que Jesús pudo discernir con exactitud las motivaciones de Judas. En todo el tiempo que Jesús caminó con el grupo, Jesús sabía desde el principio las motivaciones de Judas. Cuando Jesús dice, uno me va a traicionar, al final de los 3 años todavía andaban diciendo, ¿seré yo? ¿Quién es? Desubicado. ¿Se imagina cómo se comportó Judas? O Judas se escondió o camuflajeó bien su corazón maligno, o ellos se parecían y se comportaban como Judas. Una de las dos. Pero ni ellos sabían. Jesús no solo vio a Judas robándose el dinero de las ofrendas. Jesús pudo discernir el plan malicioso que Judas tenía en su corazón y nunca lo sacó del grupo. Estos son casos que solo Dios nos va a decir qué hacer. A veces yo escucho al pastor Chuy que tiene una persona que se les roba las ofrendas allá. A cada rato. Y luego le dicen, pastor Chuy, ¿qué vamos a hacer con...? Tiene un nombre, ¿verdad? No lo voy a decir. ¿Qué vamos a hacer con fulano de tal? Y Chuy dice, pues hay que tener paciencia, déjalo. Él tiene un problema de cleptomanía o de robo, qué sé yo, como le llamen. Déjalo ahí, o sea, hay que ser paciente. 1, 2 y no sé cuántas veces se ha llevado las ofrendas. Y luego llega, pastor, perdóname, es que yo batallo con eso. Y Chuy lo perdona y los pastores también, y ahí está. ¿Se sentaría ustedes al lado de él con la cartera ahí, verdad? Bueno, discernir no significa tampoco que hay que ser tonto, ¿verdad? Pero en el trato hacia la persona, ¿qué haríamos pensando en eso? Está tremendo, ¿verdad? Cuando yo escuché eso, el pastor Toño me lo comentaba, digo yo, es un aprendizaje para mí. Así como Dios, lo que pasa es que tendemos a categorizar los pecados. Pero eso es diferente, pastor. Sí, diferente a tu ira y a tu malicia o a tu inmoralidad sexual. Pues es pecado igual. Nada más que hay uno que afecta a todos, hay otro que afecta solamente a la persona que comete ese pecado. El discernimiento, hermanos, no es solo para desnudar las malas intenciones de los demás. Hay gente que tienen este don o pueden percibir y están constantemente sacando. Acuérdense que la Biblia dice, todo el consejo de la Biblia es verdad. Salmo 119, 160. ¿Verdad que sí dice eso? Entonces, si yo descubro una debilidad en alguien, la palabra dice que el amor cubre multitud de pecados. ¿Qué significa? Que no voy a descubrir su desnudez espiritual. Yo lo sé y voy a tratar de ayudar a esa persona en esa debilidad. No le voy a decir al otro, yo creo que fulano batalla con esto. Yo creo que fulana es así. O sea, eso no se hace. No debemos hacer eso. Porque discerniste algo y quieres que el otro vea que tú tienes discernimiento, eso es pecado. Y Dios te puede apagar la luz y no discernir nada. Porque no le estás usando bien. Entonces, el discernimiento no es para descubrir las malas intenciones o las debilidades de los demás. Hay veces que Dios te va a mostrar el corazón de alguien y tienes que ser humilde y orar, Señor, ¿qué hago con esto? ¿Qué hago con esto? ¿Se lo digo o no se lo digo?
La Biblia dice que la primera persona cuando hay una ofensa es a la que te ofendió, no a la iglesia o al Facebook. Eso es cuando hay ofensas. Pero cuando tú descubres algo que no es una ofensa directamente hacia ti y tú dices, esa persona tiene este problema, solamente llévalo en la oración. No se lo digas a nadie. A menos que la intención de esta persona va a afectar a otros, ya es diferente. Ahí sí puedes ir, en este caso, hasta con nosotros los pastores. Pastor, fíjense que noté eso en esa hermana y yo pienso que le va a hacer daño a X persona. Ahí es diferente porque vamos a salvar a otra persona. ¿Sí están entendiendo hasta ahí? Es importante saber eso. El discernimiento que viene de Dios muchas veces implica guardar silencio, aun cuando conocemos las malas motivaciones del corazón de la gente. Cada caso es muy diferente. ¿Conoce usted cristianos que en todo ven malicia? Cristianos que en todo ven algo raro, no sé, yo siento, y como que esta persona como que, si tú lo saludas y el pie izquierdo pasó primero, y dice, no sé, cuando llegó como que se paró así, algo raro ahí. Eso no es discernimiento, eso es paranoia, eso es miedo, eso es inseguridad. ¿Sí lo entienden? Y todos batallamos en diferentes grados con eso. Yo también veo, ¿verdad?, a veces donde no hay, y cuando hay no veo a veces. Por eso se necesita el discernimiento bíblico. Hace unos días hablaba con una persona, ya estoy terminando, creo que voy por la mitad, ¿verdad? Hablaba con una persona que no es cristiana acerca de un tema que quizás usted mismo se ha preguntado, y es el tema de los presentimientos. ¿Alguien aquí ha tenido presentimientos en algún momento? Levanta tu mano si has tenido presentimientos. Yo creo que todo el mundo. Eso es de ser humano, ¿verdad? Pero esta persona con la que hablaba siempre tiene presentimientos de personas que van a morir. Y cuando se muere alguien y veo una llamada, digo yo, ya yo sé lo que me va a decir, ¿verdad? ¿Qué usted piensa que esta persona dice cada vez que se muere alguien? Yo sabía. Yo sabía. Y por muchos años, porque es un familiar mío, es una persona cercana a mí, por muchos años lo ignoro o lo he ignorado, no le digo nada, porque yo entiendo eso, o sea, no lo alimento. Pero esa persona siempre, ¿verdad?, yo sabía, lo sentí, me soñé, lo presentí antes que suceda. Ahora, ¿qué es un presentimiento para aquellos que a lo mejor no saben? Un presentimiento es una sensación o intuición interna que nos hace percibir que algo va a ocurrir sin tener pruebas claras ni razón lógica. Un presentimiento se puede confundir con discernimiento, ¿sí o no? Se parece mucho. El presentimiento es una sensación, mientras que el discernimiento es una evaluación bíblica y espiritual. Ahora, ¿de dónde vienen los presentimientos? Bueno, los presentimientos pueden venir o darse por muchas razones que no siempre sabemos. Hay que ser humilde y decir, no siempre sabemos. Como cuando preguntan, ¿de dónde vienen los sueños? No sabemos. Algunos son de Dios, otros del diablo, pero el resto, ¿quién sabe? Del taco o la película de misterio que viste la noche antes. Pero no sabemos cómo se forma, nadie sabe. Pero miren, una de las maneras de por qué el presentimiento viene es que Dios, en su bondad soberana, muchas veces nos advierte de algo que en nuestro corazón con el fin de prepararnos para una mala noticia, y que la mala noticia no nos impacte y nos dé un infarto fulminante ahí. El presentimiento a veces viene de Dios, te prepara el Señor. Como cuando tú dices, no sé, pero siento algo en mi corazón raro, y acertadamente era que alguien se iba a morir. Y Dios lo hizo contigo, no porque tú te la sabes toda, sino para que no te vaya a dar un patatú, decimos en mi país. O sea, Dios es bueno y sabio, ¿sí o no? Entonces, Dios, cuando vino la pandemia, con el pastor Antonio, que anda por ahí, le decía, siento que viene algo grande. Así decía yo. Me preguntan, si yo fuera orgulloso, les hubiese dicho, Dios me mostró con lujo de detalle la pandemia. Yo veía agujas en el cielo y veía, ¿verdad?, gente estornudando. Lo que pasa es que todo esto genera que la gente vea al predicador como un ángel que baja del cielo y habla con Dios. Es por eso que lo hace, es engaño eso. Yo no sabía lo que venía, pero sí tenía el sentir. ¿Por qué? Me imagino que porque soy el pastor, Dios me estaba preparando para soportar y llevar la iglesia, dirigir la iglesia. Yo pienso que por su iglesia. Pero eso no me hace a mí más cercano a Gabriel o a Ezequiel,
que cualquiera de ustedes. ¿Sí entienden eso, verdad? Pero si yo quiero, a veces me paro aquí, si quiero en el sentido de malicia, digo, yo veía, ¿verdad?, gente tosiendo y gente con tanques de oxígeno así. O sea, todo eso es mentira a veces. Es manipulación para sacar dinero a veces. A veces. Pero Dios, en su soberanía, su bondad y sabiduría, nos apercibe de cosas que a veces el presentimiento es acertado. Pero nos lo da el Señor. ¿Usted cree que cuando Dios le dio el sueño a Faraón en tiempos de José y a Nabucodonosor, ¿eran cristianos ellos? Dios le dio sueño. Le dio un sueño a cada uno, con un propósito. Y luego le dio la revelación ¿a quién? Tanto a José como a Daniel. Pero había un propósito que nos alcanzó a nosotros. Dios piensa en todos, no solamente en el momento. Pero ellos nunca se sintieron más espirituales que los demás. Por eso le pregunta Nabucodonosor a Daniel, interprétame el sueño. Y él no dice, me necesitas, ¿verdad? Oh rey, no dijo eso. Dijo, los sueños son de Dios. Eso dijo Daniel. Él es el que revela sueños. O sea, déjame orar a ver qué dice el jefe. O sea, casi mente. No debemos confundir presentimientos con discernimiento. Los presentimientos pueden surgir por los miedos, la ansiedad o al vivir bajo una paranoia constante de ver lo negativo donde no está. El discernimiento viene del Espíritu Santo y de un examen bíblico ante cualquier decisión. El discernimiento bíblico es como un GPS espiritual, es como mirar las cosas a través de los ojos de Dios, casi mente. Es como un filtro también, nos permite filtrar cosas para no permitir lo que no es debido. Aquí, si usted se da cuenta y usted busca, no digo que no lo haga, usted tiene esa libertad, pero usted se mete en el internet, en el YouTube, y usted busca enseñanzas de discernimiento, se va a encontrar con una lista de enseñanzas erróneas que la Biblia no apoya. Pero ¿saben por qué este tema es tan popular? Porque es muy sensacionalista. Cuando alguien dice, veo espíritus, no sé qué, y comienza, a la gente le encanta, el morbo le gusta eso. Y las enseñanzas y las iglesias más grandes están llenas de temas como estos, así de demonios. Y yo veo una nube negra, ¿verdad? Y yo veo no sé qué, y veo cachos y no sé. Y no es que no están ahí, no es que no es verdad a veces, pero ven todo en todo y no todo es todo. Como dice Cantinflas. En la mayoría de los casos, el discernimiento se relaciona con exhibir a los demonios en público y a la gente le gusta esto. Entonces, si yo, no como pastor, como un cristiano, voy en la calle y veo una persona endemoniada, porque tengo el discernimiento, tengo que ir allá inmediatamente o decirle a la gente, cuidado, esa persona tiene un demonio. ¿Usted se imagina la cantidad de gente que está poseída en el mundo? Y manipulada e influenciada por demonios. Estamos en un mundo espiritual también. Desafortunadamente, cuando se habla de discernimiento en las iglesias, casi nunca se toma en cuenta la Biblia como el medio principal para discernir según las verdades de Dios. Salmo 119, 105 dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera en mi caminar. ¿Qué nos está diciendo? Que obviamente la palabra de Dios nos ayuda a caminar en un mundo lleno de tinieblas, en lo espiritual que no podemos ver. Cuando yo llegué a mi país, tenía 8 años, 1987, casi digo 1800. 1987 llegué a la República Dominicana con 8 años. Recuerdo que mi hermano mayor me dijo, vamos a dar un paseo por ahí en la capital. Y me llevaba de la mano, o estaba con él, no de la mano, estaba cerca de él. Y de repente se fue la luz eléctrica, se apagó todo así en la calle, pero negro. Y cuando la luz se fue, yo así cerré los ojos y doblé la cabeza como que, ¿qué pasó? Yo no sabía eso. Primera vez en mi vida. ¿Cuántos aquí en sus países se va la luz? Ah, bueno, es normal para ustedes también. Yo pensaba que era en mi país nada más. Pero de repente así, por primera vez en mi vida, un blackout, un apagón dominicano. Y me quedé así, no me podía mover. Y yo hacía así, digo yo, ¿qué pasó? Y nada más veía los carros que pasaban, nada más. Era de noche. Y mi hermano, como si nada, camina, no pasa nada. O sea, él caminando en las tinieblas como si nada, ¿verdad? Yo recuerdo que en esos tiempos, cuando yo era un adolescente, en mi pueblo se iba la luz y mi abuela, se apagaba la luz así, se iba. Mi abuela decía seguido, ¿y la lámpara? Busquen la lámpara. Y luego, ¿le pusieron gas? Eran las 2
pregunta que hacía. Y luego nos quedamos así, porque había un lugar para esa lámpara. En la vitrina arriba, en la esquinita, ahí estaba. A ver si la encontramos, a ver si tiene mecha y a ver si tiene gas. Y si a mí me tocó ese día, en la mañana mi abuelo o alguien me dice, ve a comprar el gas, que a lo mejor se va la luz hoy y se me olvida, imagínese. Todo cerrado y oscuro. Siempre había cómo encender una vela o lo que sea, pero usted se imagina este tipo de lámparas, esa lámpara que eran unas lámparas de cristal, ¿verdad? Usted la conoce, ¿verdad? Pero también los jóvenes no, a lo mejor los jóvenes no, eso tengo que explicarlo. Usted le echaba gas, tenía como un botoncito que la mecha subía y mientras se iba quemando había que subirle más, ¿no? Ese era el volumen digital de la lámpara, ¿verdad? Pero miren, esa lámpara, si usted la subía, la bajaba, solamente hacía un círculo ahí. ¿Se acuerda? No alumbraba para adelante, no era como un foco. Es decir, usted daba un paso y la lámpara iba avanzando con usted. Ese es el tipo de lámparas, esa idea es la que da el Salmo 119, 105. Que solamente alumbra en el caminar. Por eso dice el texto, dice, lumbrera, ¿dónde ando? Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera, hay un verbo ahí, en mi caminar, no en el camino. Camino no es un verbo, en mi caminar. Significa que la luz de la palabra de Dios y el Espíritu Santo que trabajan juntos, mientras obedecemos, va iluminando. ¿Por qué mi hermano siguió como sin nada? Así, porque pues es un estilo de vida y en nuestro país la luz se iba siempre. Y fíjense, mi hermano aprendió a caminar en las tinieblas. Yo también, eventualmente, pero en ese momento, usando el ejemplo de él, ¿verdad? Se oye como muy bíblico, ¿verdad? En la oscuridad. No, pero no me está viendo mi hermano. Bueno, ojalá me esté viendo. Él estaba caminando en la oscuridad, sonó muy bíblico, ¿verdad? Las tinieblas. Parecía como que era un espíritu, ¿verdad? Pero uno aprende a vivir en la oscuridad. No significa que sea bueno eso. Y yo recuerdo en esos tiempos, el cielo se iluminaba de una manera impresionante. Pero miren, la palabra de Dios, mis hermanos, Hebreos 4, verso 2, para concluir. Fíjense lo que dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma. Y aquí el discernimiento no es hacia afuera, sino hacia adentro. Ya no estamos viendo quién tiene mala motivación o quién me va a engañar, ahora te está alumbrando a ti el corazón. Dice, hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y luego dice, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Aquí discernir tiene que ver ahora con nosotros discernir la motivación de nuestro propio corazón. Por eso cuando predicamos la palabra, algunos dicen, ay, me están hablando a mí. Claro, a usted y a mí también. Porque la palabra es la luz de Dios que primero ilumina el corazón del hombre para que luego podamos tener luz, iluminar el camino también donde vamos adelante. Ahora, no voy a entrar en esos temas, pero hoy no. ¿Usted se acuerda de la parábola de las 10 vírgenes? ¿Se acuerdan? Que luego vamos a mencionar eso. Pero en 1 Crónicas 12:32, ahí aparece una frase que dice, de los hijos de Isaacar, 200 principales, entendidos en los tiempos, y que sabía lo que Israel debía hacer, cuyo dicho seguían todos sus hermanos. El discernimiento que hoy necesitamos, mis hermanos, hoy día, es para caminar en este mundo oscuro. Y puede estar el sol afuera al mediodía y este mundo está en tinieblas. Pero el que no discierne no lo entiende así. Piensa que todo está bien. Y estamos caminando en dirección a la hora más oscura de todos los tiempos. Al fin del mundo, al fin del tiempo. ¿Cuándo va a ser? No sabemos. Pero o somos la generación que verá esos días o se nos apaga la luz terrenal. Nos vamos con el Señor, una de las dos. Entonces, como quiera hay que prepararse para su venida. Venga ahora o no, una de las dos se va a cumplir primero. O viene el Señor o nos vamos con Él. Y termino con Lucas 21, cuando el Señor le dice a sus discípulos, hablando del discernimiento del fin de los tiempos,
Lucas 21, verso 28. Dice, cuando estas cosas comiencen a suceder, todo lo que le dice en el contexto, usted en su casa luego lo puede leer, le dice, erguíos y levantad vuestra cabeza. Si hablamos sinceramente, los acontecimientos que marcarán el fin del mundo no nos da deseo de pararnos derecho, de erguirnos así como alegres, ay, qué bueno, se está acercando, sino de miedo. Pero por eso nos dice, tienen que discernir los tiempos en que estamos viviendo, para saber cómo vivir y cómo conducirnos en este mundo, cómo tomar decisiones, mejor dicho. Dice, porque vuestra redención está cerca. También les dijo una parábola, mirad la higuera y todos los árboles. O sea, es fácil ver cuando un árbol va a dar fruto, porque eso obviamente es lógico, se puede ver. Pero él está conectando la lógica en la agricultura con la lógica espiritual de Dios. Entonces, yo les he dicho algo y quiero que no se olviden de esto. Pensamos que la cercanía al fin de los tiempos se va a poner más mala la cosa. Y es todo lo contrario. Pablo dijo, cuando digan paz y seguridad ahí es prosperidad, seguridad terrenal, ya se arregló la cosa. Ya hay paz mundial. Los únicos que están estorbando aquí son los cristianos. Es lo único que nos falta para la paz perfecta. Eso es lo que va a pasar. Y va a venir la persecución. Porque ya todo lleva ese giro de que la verdad se va a tornar en mentira y la mentira se va a tornar en verdad. Entonces, el discernimiento me dice a mí que estamos viviendo en tiempos donde nuestra mente tiene que estar más en las cosas eternas, vivir nuestras vidas aquí con conformidad, trabajar con sacrificio, pero nada está seguro. Eso le está diciendo el Señor a ellos. Dice, también les dijo una parábola, mirad la higuera y todos los árboles. Cuando ya brotan, viéndolo, sabéis por vosotros mismos que el verano está cerca, está ya cerca. Así también vosotros, cuando veáis que sucedan estas cosas, sabed, ahora, es saber cuando sucedan esas cosas, escúcheme bien, si usted ve la noticia y cómo va el mundo y usted no tiene un ojo en la Biblia, usted no va a saber cuáles son estas cosas a las que Jesús se refiere. Porque tiene que haber una continuidad en la Biblia para tener una idea de lo que se está cumpliendo. Dice, cuando veáis estas cosas, saber que está cerca el reino de Dios. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Luego les dice, mirad también por vosotros mismos, así como leemos en Hebreos 4:12. Miren sus corazones. Dice que vuestros corazones no se carguen de glotonería, de embriaguez y de los afanes de esta vida, y venga de repente sobre vosotros aquel día, porque como un lazo vendrá sobre todos los que habitan sobre la faz de la tierra. Velad pues en todo tiempo orando para que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. El discernimiento, mis hermanos, es algo que debemos de crecer, desarrollarlo y caminar en él. ¿Por qué? Porque las cosas se ponen más difíciles cada día y el engaño parece más verdad que mentira. ¿Amén? Póngase de pie, por favor. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu palabra. Te pedimos que nos sigas ayudando, Señor. Nos sigas dando discernimiento. Yo oro por discernimiento espiritual sobre tu iglesia. Pero que también nosotros crezcamos en el discernimiento práctico y doctrinal que viene por tu palabra. Ayúdanos, Señor, a crecer, a aprender más. Que la luz de tu palabra nos ayude a caminar en este mundo, para que por medio de ella esa luz sea arrojada en mi corazón para andar bien delante de ti y que arroje luz delante de mí para yo andar bien en este mundo. En el nombre de Jesús te damos gloria y gracias. Amén.
Queremos, Señor, por medio de este canto, pedirte que nos des sabiduría, Señor, para discernir conforme a la verdad de tu palabra, Señor, que podamos obedecerte para crecer en este discernimiento, Señor. Queremos clamarte hoy juntos como iglesia, para que así tú nos ayudes a enfrentarnos, Señor, a estos tiempos difíciles y peligrosos que vivimos ya. Cristo, sabiduría de Dios, anhelo conocerte, amarte y entenderte, servirte con pasión. Que entienda lo corta que es la vida, que con temor de ti te honre en mi vivir. Con humildad me acerco a ti para rogarte, mi Señor. Dame sabiduría para vivir conforme a tu voluntad. Dame sabiduría para hablar y actuar conforme a tu verdad. Sabiduría para decidir, para orar y discernir, para adorarte en cada área de mi vida. Así te rogamos, Señor. Con humildad reconocemos que necesitamos crecer en ello, Señor. Cantemos una vez más, iglesia. Cristo, sabiduría de Dios, anhelo conocerte, amarte y entenderte, servirte con pasión. Dame un corazón que entienda lo corta que es la vida, que con temor de ti te honre.
aplausos al Señor por su palabra. Gracias, mi Dios, por prepararnos, Señor, para los tiempos que vienen, Señor, para los tiempos que ya estamos viviendo. Danos de tu discernimiento, Señor, y ayúdanos a nosotros a poner toda diligencia para estudiar, para obedecer tu palabra, Señor. Clamamos a ti, oh Dios, con todo nuestro ser. Escucha, Señor, nuestro clamor hoy y ayúdanos, Señor, que al salir de este lugar nosotros podamos empezar a practicar lo que tú nos enseñas. Amén y amén. Que el Señor nos bendiga, amada iglesia. Si Él quiere, nos vemos aquí la próxima semana.